A continuación viene un electrofisiólogo que no requiere presentación, la verdad. Yo lo defino como un expositor taquillero. El doctor Carlos Morillo nos va a hablar de un tema muy interesante: canalopatías, manejo actual, actualización en el diagnóstico y manejo de canalopatías. Gracias, doctor Morillo. Bueno, muchas gracias, muy amable por la presentación. Entonces vamos a entrar aquí de una vez en materia. Ok, bueno, entonces me han dado, ya les han hablado algunas de las canalopatías, así que la verdad no va a tocar nada el tema de Brugada. Aquí están mis conflictos de interés. Y sobre todo para esta presentación voy a hablar un poco sobre el consenso que publicamos en el 2020 sobre investigación de muerte súbita no explicada en pacientes con estas canalopatías. Entonces lo primero vamos a hacer una presentación de un caso. Este es un caso que tuve hace unos años de una paciente de 14 años que estaba ahí molestando con una amiga. Con unos amigos, y en un momento tuvo un episodio sincopal, así que tuvo un episodio similar cuando estaba nadando en una piscina. Tener síncope en una piscina no es una buena idea. La mamá usualmente hacía síncope cuando estaba cantando en la iglesia y sospechas que tenía mala voz, entonces seguramente hacía eso para que no se dieran cuenta que no era muy buena cantante. Ahora este es el electrocardiograma de esta chica. Y ustedes ven aquí que es un electrocardiograma de una niña de 14 años. Y es un electrocardiograma, no es súper nada normal, pero no es normal. Este no es un electrocardiograma que uno quiere ver en una persona de 14 años. Ahora tiene estos piquitos aquí. Ahora, ¿el QT está prolongado, sí o no? Aquí mis electrofisiólogos, ¿qué dicen? ¿QT está prolongado? Parece que sí. Tiene una onda U, pero la onda U se incluye cuando uno mide el QT o no. Bueno, ahí hay discusiones en eso y hay un buen paper que acaba de ser publicado por el grupo de Mayo Clinic que vamos a mostrar algo de eso también. Entonces, una receta así fácil para el que no está midiendo el QT y no se sabe la fórmula de base es que si el QT es más de la mitad del RR, está prolongado, punto. Y ya eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí está como en el borde, pero parece que en algunos puntos está prolongado. Entonces, es una paciente que tiene un electrocardiograma que no es normal, pero que tampoco sé qué tiene. Tampoco puedo decirle que yo soy el superelectrofisiólogo que le voy a decir que es el canal de raonida RY2 que está, no sé. Pero no es normal. Y ahí es donde uno tiene que empezar. Y aquí está entonces esta es la ondita esa que les dije. Entonces una maniobra sencilla es hacer ¿qué? Entonces uno toma un electrocardiograma acostado y un electrocardiograma de pie. Entonces uno pone a esta paciente de pie y entonces aquí sí ya, ¿qué vemos? Que el QT está como largo. Entonces la mayoría de aquí votarían de que este es un QT prolongado. Les voy a ahorrar el tiempo y no es un QT prolongado. Pero bueno, de eso se trata. Pero igual lo importante es que esto no es normal. Entonces una niña de 14 años que tiene síncope haciendo actividad física, que cuando uno se desmaya haciendo actividad física, eso no es normal. Entonces ahí vamos por eso. Entonces la ponemos una prueba de esfuerzo y empieza a hacer estas cosas aquí, que son extrasístoles ventriculares bidireccionales. Los que somos lo suficientemente viejos, ya ustedes están muy jóvenes, pero nosotros veíamos intoxicación digitálica y eso era lo que se veía. Bueno, esto no es intoxicación digitálica, pero para que se recuerden, esto es una taquicardia bidireccional y esto es solamente una cosa, que es la taquicardia polimórfica catecholaminergica, que es una taquicardia que en general es familiar, el ejercicio, el estrés induce síncope, está asociado con muerte súbita, hay un defecto que es intracelular en la sobrecarga de calcio, que además es muy semejante a lo que producía la toxicidad por digoxina, que está en este RYR, este canal de raonida, es autosómico dominante, síntomas en adolescentes, y también es importante que les mostré el QT porque esto es un
se semeja el síndrome de QT, pero no es un QT prolongado. Entonces es importante tener en cuenta porque la terapia de elección en estos pacientes es el beta bloqueador, pero a veces hay pacientes que tienen muy frecuentes episodios de síncope donde un desfibrilador está indicado, donde a veces hacer una modulación de las cadenas simpáticas también está indicado en esos pacientes. Entonces, hay que recordar el potencial de acción y recuerden que el potencial de acción tiene todos estos canales donde cuando hay alteraciones en algunos de estos canales es donde se alteran y se ven este tipo de alteraciones que vemos en los pacientes que tienen calanopatías. Está el LQT1, es el HERG, el MERP, etc. Y estos son los principales. Ahora, ¿cuáles son las características fenotípicas electrocardiográficas que uno debe tener en cuenta? Ya les hablaron en extenso de Brugada, así que no voy a hablar del Brugada. Síndrome de QT prolongado, pues entonces hay una prolongación de la repolarización y por lo general son potenciales tardíos. Aquí está el que acabamos de ver, que en reposo parece un QT prolongado, pero cuando se hace ejercicio, pues se provocan estas extrasístoles bidireccionales. Entonces en el QT, y ahora les voy a mostrar una diapositiva que muestra que hay 17 QTs, pero ustedes no se tienen que aprender eso. Son 3 los importantes desde el punto de vista clínico, y esos 3 tienen características de manifestación clínica y electrocardiográfica importantes. El QT1, donde el QT aquí, por ejemplo, está mayor de 540 milisegundos, tiene este QT que está ensanchado, largo, la población de mayor riesgo son hombres menores de 15 años, y los eventos que típicamente gatillan estos son ejercicio, como nadando, emociones fuertes, jugando fútbol, y esto, pues como ya les dije, asemeja en el QT, pero no en la manifestación, la taquicardia catecolaminérgica polimórfica ventricular. El QT2, aquí ustedes ven la característica de la prolongación del QT, no son ondas T como tan ensanchadas como estas, y esto, por lo general, los eventos son más eventos auditivos. Hay descripciones muy elegantes de que está uno aquí sentado y si nos suena la alarma del incendio, el hombre hace una muerte súbita, o la mujer, la alarma por la mañana, no es que le dé pereza levantarse al muchachito o a la niña, sino que es que hace muerte súbita. Esto por lo general la población de más riesgo son mujeres mayores de 12 años que tienen esto. Y el periodo posparto también es un periodo donde estos pacientes están en alto riesgo de hacer eventos. Y el QT prolongado número 3 es donde las características son un ST ahí más aplanado y una onda T más bien no tan ensanchada como las otras, y los eventos típicos son, estos están en reposo y dormidos. Ahora, lo que sí es consistentemente categórico es que todos estos responden a beta bloqueadores. Sigue habiendo discusión en cuál tipo de beta bloqueador, son los beta bloqueadores selectivos o no selectivos, no hay estudios randomizados ni nunca los tendremos, pero yo prefiero atenolol, nadolol, pueden utilizar el que quieran, pero esos son los que se utilizan de elección. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de QT prolongado? Pues ahí está este score de Schwartz, que el score de Peter Schwartz lo que hace es que mira varias características, algunas características electrocardiográficas, como la prolongación del QT, es diferente en hombres y en mujeres, hombres entre 450 y 459, las otras, la recuperación y la dinámica del QT durante ejercicio, eso es algo que hacemos con frecuencia, una prueba de esfuerzo para ver la dinámica del QT y el RR, y la historia clínica, de cuándo se presenta el síncope con o sin estrés, y de acuerdo a este puntaje, si el puntaje es por encima de 3, entonces es un riesgo intermedio de que sea QT, por encima de 4 es sin duda un QT prolongado. Esto no le dice a usted si es QT1, QT2 o QT3. Y de nuevo, aquí están las características electrocardiográficas clásicas. QT1, ustedes ven estas ondas T gordas, ensanchadas, QT largo en todos lados. QT2 es la onda T es más pancha, pero hay estas ondas T negativas, sobre todo en la pared, en las derivaciones pericardiales, y las QT3 son unas ondas T más picudas como tal. Una época en que decían que el QT3 no respondía tan bien a beta bloqueadores, eso no es cierto, estos pacientes responden a beta bloqueadores, pero también pueden responder a antiarrítmicos de la clase 1, a veces quinidina también funciona.
Y aquí está la lista que les voy a preguntar al final de memoria, cuáles son todos los QTs que hay. Cada semana aparece uno nuevo y aquí les dice exactamente cuál es el gen que está alterado y cuáles son las corrientes que están alteradas. Y algunas características como tal, clínicas de manifestaciones específicas. Yo la verdad, llevo 30 años trabajando en esto y he visto QT1, 2 y 3, sin duda. Por ahí vi un Anderson Tawil y estos otros no los he visto. De pronto uno de estos por aquí, pero no son tan frecuentes. Entonces lo importante es saber si el QT1, 2 y 3. ¿Cómo se tratan? Ya les dije, si tiene un QT prolongado menos de 470 milisegundos, beta bloqueadores, es una indicación clase 2A, más de 470 y o es asintomático o sintomático, también beta bloqueadores. Y dependiente de la persistencia de síntomas, una cosa que hacemos con frecuencia en nuestra institución es la simpatectomía de los ganglios de inervación, ya sea por toracoscopia o como tal, y o poner un desfibrilador. La verdad que no ponemos muchos desfibriladores en los pacientes con QT, estos se comportan la mayoría muy bien con beta bloqueadores. Y aquí están los tratamientos de intensificación de tratamiento como tal. Ahora hay fenotipos de QT largo y este es un estudio muy interesante que acaba de ser publicado en JACC, donde miran a los fenotipos de long QT y que hay más o menos un 40% de estos están sobrediagnosticados, porque muchas veces se incluye esa onda U y esas ondas que hay al final de la onda T. Entonces hay otras formas de hacer el diagnóstico, como son las alteraciones dinámicas del QT con ejercicio, la historia, y hay diferentes variantes fenotípicas que es importante. Entonces por eso la inclusión de la onda U parece que, de acuerdo, y este es el grupo de Ackerman que está en la Mayo Clinic, que tiene una base de datos muy grande. Una cosa que hacemos nosotros de rutina en los pacientes donde tenemos duda de cuál es el QT, hacemos una infusión de epinefrina, sin duda, y hacemos la prueba de isoproterenol. Entonces estos son pacientes donde ese tipo de pruebas diagnósticas nos ayudan a hacer el diagnóstico. Otro paciente que vi hace unos años, 27 años, era paramédico, trabajaba en una ambulancia y había sido referido directamente al laboratorio de fisiología autonómica porque tenía síncope. Había tenido 2 episodios de síncope en los previos 6 meses, ambos gatillados por ejercicio durante la noche, no tenía prodromo, no tenía palpitaciones. Pero el paciente decía que le habían dicho que tenía un electrocardiograma ahí como medio raro y que tenía una onda delta. La onda delta es esa que ve uno en preexcitación, síndrome de Wolff-Parkinson-White, etc. Y el paciente tuvo una muerte súbita cuando estaba trabajando en la ambulancia, entonces el compañero lo tuvo que resucitar, tuvo fibrilación ventricular y antes de que le hiciéramos el tilt, no tenía historia familiar de muerte súbita y tenía 2 hermanos. Y aquí está el electrocardiograma y aquí a primera fila me va a decir cuál es el diagnóstico. 30 segundos, se gana un viaje gratis a Calgary en el invierno donde hace menos 55 grados. ¿Quién quiere ir? Es un electro que pues tiene algunas alteraciones, pero aquí hay unas cositas, si uno lo amplifica, pues encuentra esta cosita aquí fraccionada, sobre todo en la pared inferior y esto al final del QRS, que eso es muy sutil, pero es algo que llamamos los síndromes de repolarización maligna, y esto es muy frecuentemente la causa de fibrilación ventricular idiopática. Y aquí hay una serie de estudios. Andrew Cran allá en Canadá hizo un estudio muy elegante donde varios de estos estudios se hacían para hacer el diagnóstico y ustedes ven el número de pacientes, 63, el tipo de estudios que se les hacían y el número de pacientes que tenían realmente fibrilación ventricular idiopática. Y ustedes ven que esto varía importantemente según la serie que ustedes miren. Y estos son los métodos, las alteraciones que hay a veces metabólicas, los electrocardiogramas, etcétera, y los métodos diagnósticos que se utilizan a veces. Ahora, una de las cosas que se ha prestado a confusión es que nos hemos enamorado de que, bueno, vamos a hacerle la vaina genética y la genética es la respuesta. Pues no, porque resulta que tenemos una cantidad de genes que son todavía los que sabemos que son de valor de unknown significance. Todavía no sabemos qué significa tener una alteración en alguno de estos genes que pueden o no ser de algún valor. Y ustedes ven en estudios canadienses, estudios en todo el mundo, hay una gran variabilidad y sobre todo lo que más prevalecen son estas variantes de significancia que es desconocida. Por eso no crean que la genética tiene todas las respuestas. La respuesta en estas canalopatías
por lo general es combinado. Y aquí hay una evaluación familiar en pacientes con fibrilación ventricular idiopática, donde tenían como el que les mostré, síndrome de la onda J. Y vean ustedes que aquí son 96 pacientes con fibrilación ventricular idiopática, 96 familias con más de un familiar que han sido tamizados. Y vean el valor diagnóstico de la genética. De estos 96, solo 4 se les encontró una alteración genética que está relacionada con el problema. Así que no se confíen tanto de la parte genética porque todavía no tenemos una capacidad diagnóstica muy alta en este sentido. Así que es importante tener eso en cuenta. Así que, ¿cómo definimos fibrilación ventricular idiopática? Y estos son algunos metaanálisis que muestran cuáles son las pruebas que se utilizan más. Y ustedes ven aquí, por ejemplo, utilizar bloqueadores de canales de sodio, la prueba de esfuerzo, la genética, que fíjense que está por todos lados, y la prueba de epinefrina, que la utilizamos realmente casi que de rutina en este grupo de pacientes, sobre todo en pacientes que tienen muerte súbita no explicada. En otras palabras, el electro es básicamente normal y no hay mucha historia familiar, así que estos son pruebas diagnósticas que nos ayudan a determinar qué hacen estos pacientes. Aquí hay algunas de las características clínicas y cuáles son los factores de riesgo de arritmia durante el seguimiento en estos pacientes con fibrilación ventricular idiopática, y algunos de estos factores de riesgo pues están determinados por las características que se encuentran desde el punto de vista de los exámenes como tal. Y algunas de las pruebas, y esto de nuevo otra vez Ackerman, que está en la Mayo Clinic, pruebas de esfuerzo. Algunas veces uno no hace el diagnóstico apropiado, y aquí ustedes ven la distribución de que hay una gran cantidad de estos pacientes que tienen problemas durante el sueño y que otros son gatillados durante el ejercicio, y esto es parecido a lo que les mostré, que son estas sístoles ventriculares bidireccionales, que son características de una taquicardia catecodominérgica. Y ustedes ven acá que estos pacientes tienen una incidencia casi el 66% de que la prueba de esfuerzo o algunas otras pruebas no hayan hecho el diagnóstico apropiado. Entonces, ¿cómo hacemos esta fenotipificación para estos pacientes con fibrilación ventricular idiopática y cuál es el papel del sistema de Purkinje? Esto es importante para nosotros porque algunos de estos los podemos identificar en nuestros estudios electrofisiológicos y hacer ablaciones de estas áreas que son críticas. Y aquí están las formas como debemos hacer la evaluación diagnóstica y la forma de explicar y el tipo de screening que se debe hacer en estos pacientes, y no voy a entrar en los detalles porque no tengo suficiente tiempo. Entonces, desde el punto de vista de muerte súbita y de estas canalopatías, esto es solo la punta del iceberg, donde encontramos aquí el Brugada, del cual ya nos hablaron en extenso, el síndrome de la onda J, que les mostré algunos, síndrome de QT prolongado, síndrome de QT corto, que no tengo tiempo de discutir, la taquicardia catecolamenérgica, la repolarización temprana y alteraciones de estas de Purkinje, que son estas extrasístoles que se originan en esas zonas que son identificadas y relacionadas con este tipo de alteraciones. Aquí que podemos encontrar a estos pacientes, identificarlos y tratarlos de acuerdo a estos esquemas, que de nuevo, esto es una diapositiva muy cargada, pero aquí tenemos estas pruebas de provocación, que es la prueba de esfuerzo, bloqueadores de canales de sodio, que las hacemos también de rutina en pacientes que tienen o que creemos que tienen Brugada, electrocardiograma acostado y de pie, como les dije, algo muy sencillo para el síndrome de QT, el estudio electrofisiológico, si creemos que hay algunas taquicardias de reentrada rama-rama o algunas de estas que son iniciadas más que todo por la parte de las fibras de Purkinje, y cuando hacemos la evaluación genética, que está resumida en este documento de guías que publicamos hace unos años. Ahora veamos aquí, entonces pues se necesita un equipo multidisciplinario para poder encontrar cuáles son los pacientes en los cuales realmente la parte genética merece la pena. Y de nuevo, no voy a entrar en el detalle, pero aquí están en verde, que serían las indicaciones clase 1 de los pacientes que tienen, o pensamos que debemos hacer investigación de muerte súbita. Recuerden que la diferencia entre síncope y la muerte súbita es que uno se despierta y el otro no. Así que aquí la parte de la fenotipificación es importante porque esto nos guía con las características electrocardiográficas, características clínicas que les recomendé. Y siempre es importante tener en cuenta que hay que investigar a la familia,
porque estos son síndromes de canalopatías que son congénitas, y entonces aquí ustedes ven aquí en verde, estos son los que hay una causa identificada, pero los causas que no son identificadas se recomienda en los familiares de primer grado y etcétera, y ahí están las recomendaciones, como les dije. Entonces, en resumidas cuentas, las canalopatías tienen una prevalencia variable que va de 1 al 1000 a algunos que son de 2 en 200. Tienen fenotipos electrocardiográficos característicos, que fueron los que les mostré. Síndrome de QT largo, el 1 al 3 son los más frecuentes. Todos responden a beta bloqueadores, que eso es lo que importa, pero es importante tener en cuenta las características clínicas, como las que se presentaron en esta chica que les presenté al principio, con taquicardia ventricular polimórfica catecalominérgica, que a veces son muy difíciles de tratar, son refractarias y asociadas con otros síndromes. Así que las pruebas de provocación, como la prueba de esfuerzo, infusión de epinefrina, isoproterenol, procanamida, ajvalina, es difícil de conseguir en Norteamérica y en Sudamérica, pero todas estas valen la pena tenerlas para evaluar estos pacientes. Muchas gracias.